Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta parte de nuestro recorrido donde vamos a estar hablando y recordando y estudiando cuestiones que tienen que ver con el almacenamiento de los diferentes dispositivos, su ruta evolutiva, la interconexión, cómo se estructura internamente, cómo se accede. Bueno, repasemos un poco sobre unidades de medida. Las diferentes unidades de medida son las que conocemos habitualmente, y recuerden que todo se basa en los bits. La agrupación de bits típica que nosotros decimos a qué equivale un byte son 8 bits. Esa es nuestra unidad de almacenamiento, típicamente, cuando nosotros hablamos en bytes, que es, noten que es con B larga mayúscula. Cuando hablamos de bits, estamos hablando de la unidad, ¿sí? El 1 o el 0, cómo se almacenan. Cuando hablamos de bytes, es la combinación de esos unos y ceros hasta 8 dígitos. Luego están las unidades que equivalen siempre en potencia de 2, porque son números binarios, lo que estamos representando, y lo que equivale, 1024 bytes, 1 megabyte, 1 gigabyte. 1024 bytes es lo que nosotros decimos es equivalente a 1 kilobyte. 1024 kilobytes, lo que nosotros decimos equivalente a 1 megabyte, y 1024 megabytes es equivalente a lo que nosotros decimos 1 gigabyte. Y 1 gigabyte es equivalente a 1 terabyte es equivalente a 1024 gigabytes. Parece un trabalenguas, pero bueno, una vez que ya se familiaricen con la nomenclatura y entiendan la relación entre las diferentes medidas, hoy se usa mucho gigabytes y terabytes porque estamos en esos órdenes en el almacenamiento que tenemos en prácticamente cualquier dispositivo. Entonces, es bastante normal hablar en términos de megabytes, gigabytes y terabytes, porque en cualquier dispositivo ya tenemos la posibilidad de almacenar al menos 1 terabyte en un dispositivo donde tenemos un disco con esa capacidad. Y después las que, van a empezar a aparecer por la gran cantidad de datos que se generan diariamente en todas las actividades, ¿sí? ¿Cómo se clasifica la memoria? Básicamente nosotros decimos, históricamente la memoria es la memoria primaria, que es lo que para nosotros es el equivalente a la memoria RAM, ¿sí? Antiguamente se le decía memoria primaria porque era, donde se almacenaban. ¿Qué se almacenaba? Bueno, la memoria ROM se consideraba memoria primaria porque era desde donde partía el inicio de la computadora, y donde se cargaba a partir de ahí el resto del sistema operativo una vez que el BIOS hacía su proceso de control. Y luego se trabajaba con la memoria RAM, y se trabaja actualmente con la memoria RAM. Hoy la ROM fue cambiada por lo que se llama una memoria flash. Ya no se le dice más ROM, no se le dice más BIOS, normalmente se le dice EFI o UEFI, depende del caso. Y la memoria RAM sigue siendo la memoria RAM, por supuesto, con todas las características de evolución que tiene esta memoria. Hay dos tipos de memoria: volátil, ¿sí? La que se considera la memoria estática y memoria dinámica, las static RAM y las dynamic RAM. La memoria estática, usualmente usada para caché, es una memoria con unas características de mucha velocidad, mucho más caras que la memoria RAM, porque necesita más componentes para representar un bit. ¿Sí? Básicamente 6-1. ¿Sí? O sea, en una memoria Dynamic RAM, un bit se representa básicamente con una compuerta muy simple de un transistor y algún elemento adicional. Y en una compuerta estática, en una memoria caché, un bit se representa con al menos 6 transistores, ¿sí? O sea que es una memoria un poco más cara, ocupa 6 veces más lugar, o al menos 3 veces más lugar, ocupa más espacio, y por eso en los equipos que nosotros tenemos, la memoria RAM tiene un determinado volumen y la memoria caché es mucho más chica. Además, es una memoria típicamente de trabajo, es decir, la memoria caché solo se usa para tener acceso a la región donde están guardados los programas que estoy ejecutando ahora, en este momento. Cuando
la computadora o el dispositivo empieza a usar otros programas, el caché se va rellenando con los datos de los nuevos programas. Ese es el principio de funcionamiento. Y después las Dynamic RAM en su evolución con las memorias DDR, que es, hoy estamos prácticamente en las DDR5, son relativamente nuevas, ya tienen 2-3 años, pero ya tenemos memorias de esa capacidad con una velocidad equivalente o a veces mayor incluso que el procesador. O sea, las memorias DDR5 son memorias realmente muy rápidas, pero eso tiene un significado. Es porque se necesitan mapas de memoria muy grandes. O sea, nosotros ya tenemos prácticamente en casi todos los equipos nuevos no menos de 8 GB de RAM o 16 o más, y ni hablar en equipos servidores, donde se tiene una gran cantidad de memoria. Entonces se necesita obviamente una memoria que sea mucho más rápida para trabajar. Y las DDR5 son las más rápidas en este momento. En cuanto a memoria secundaria, lo que tenemos indicado acá, estamos hablando de lo que nosotros llamamos la memoria externa, ¿sí? ¿Por qué? Acuérdense que el núcleo computadora estaba compuesto por el procesador, la memoria RAM y el bus de entrada-salida. El almacenamiento externo, si bien nosotros lo consideramos parte de la computadora, es el almacenamiento donde se guardan las aplicaciones y los programas, ¿ok? Entonces, como almacenamiento externo tenemos a los discos de estado sólido, discos rígidos, discos ópticos que ya no se usan tanto, o los discos de estado sólido, que son las memorias flash, pero bueno, estamos hablando acá de un pendrive, una memoria externa u otro tipo de dispositivo. Así se clasifica la memoria ROM y cómo evolucionó, ¿sí? La memoria ROM siempre fue lo que se considera una memoria de lectura solamente, por eso se llama ROM, Read Only Memory, que fue evolucionando porque las rutinas que están guardadas en la memoria ROM también se necesitan actualizar. Entonces, en algún punto también se pensó que sería útil actualizarlas. Entonces fueron pasando por diferentes etapas de evolución donde se pasaron a ser las programables ROM, las PROM, vemos ahí en el cuadro, que se podían programar solo una vez, es decir, se las podía programar con una determinada rutina y luego se podía actualizar, pero solo una vez. Las programables eléctricamente, que en realidad eran programables por rayos ultravioleta, eran esos memorias ROM que tenían una calcomanía redonda en el medio normalmente, y cuando uno las descubría estaba el circuito ahí y tenían como una especie de sensor donde si uno le pasaba una luz ultravioleta las podía reescribir, ¿sí? Porque eran reescribibles, o sea, se blanqueaba la memoria con la aplicación de rayos ultravioleta, ¿sí? Algo parecido a lo que tenemos con el lector de billetes, vieron que es una luz ultravioleta. Bueno, esa misma se las dejaba unos 15 o 20 minutos expuesta a esa luz y la memoria se blanqueaba y se podía volver a escribir con un nuevo contenido. Básicamente de BIOS, ¿no? Es decir, un contenido para que detecte las características de un equipo, lo pueda configurar y lo deje listo para que el sistema operativo pueda arrancar. Eso no fue suficiente y las memorias fueron eléctricamente programables. Esto es lo que dio nacimiento a lo que se llaman las memorias flash, las EEPROM, que ya se podían leer y escribir constantemente. Lo más viejo y conocido de esto son las que se usaban en las cámaras de foto, esas memorias que tenían una forma cuadrada, que se podían usar para las cámaras, y uno tenía una ranura, en algunos equipos todavía hay esa ranurita para insertar la memoria y poder leer el contenido o grabarle contenido. La característica de eso era que eran memorias muy lentas porque su proceso de limpieza y borrado era bit a bit. Entonces, bueno,
por eso eran, en algún punto, si alguien tuvo una cámara de esas digitales, las memorias eran lentas cada vez que uno apretaba el gatillo, generaba una foto y esa foto se guardaba en la memoria. Eso era un proceso a veces lento. Bueno, esto fue mejorando con el tiempo y esas memorias flash evolucionaron en las que hoy tenemos en cualquier pendrive, con la característica de que para ser borradas y actualizadas ya se podía trabajar en un bloque de bits. Entonces era mucho más fácil y más rápido reescribir en una memoria de esas, porque pasaron a ser memorias más rápidas, evolucionando hasta hoy las memorias flash de un disco de estado sólido o de un pendrive, ¿sí? Son esas mismas memorias. Bien, otro cuadro acá con esa característica de memorias para entender bien la clasificación. Lo que llamamos nosotros memorias estáticas son memorias usadas mayormente para la calle, porque son memorias muy rápidas, acuérdense, con más componentes que las que componen la memoria RAM, básicamente 6-1, entonces son más caras, consumen más energía y además son diferentes para, digamos, diagramar un circuito de memoria, porque ocupan más lugar y consumen más energía, hay que tener en cuenta otras características. En cambio, en las memorias Dynamic RAM es un circuito mucho más sencillo, por eso se pueden agrupar muchas más en un circuito de memoria y son en definitiva más baratas en términos de costo por bit, porque tenemos más capacidad, ¿no? En un bloque de memoria RAM podemos tener 8 GB, 16 GB, y la memoria estática está adosada al procesador y no la podemos intercambiar, ¿sí? Entonces, bueno, acá tenemos en particular la evolución de las memorias flash, porque son las que hoy usamos en día para los discos de estado sólido, ¿sí? Y cómo se logró tener esta capacidad y esta densidad, es decir, que de un pendrive que tenía una capacidad de 1 GB o 2 GB, pasar a varios terabytes en un disco de notebook. Eso es porque la densidad de cantidad de bits por centímetro cuadrado, digámoslo así, se transformó de algo bidimensional a algo tridimensional, con un diseño que se llama compuertas tridimensionales, que simplemente, digo, no es sencillo, pero digo, consiste en el agrupamiento de los transistores, digamos, en términos bidimensional, no solamente, sino que también tridimensional. Entonces, en un espacio de 1 centímetro cúbico ya podemos almacenar mucha más cantidad de bits. Tengamos en cuenta que estamos acá hablando en términos de nanómetros, ¿sí? Los circuitos de este tipo de memoria estamos hablando de los 10, 12 nanómetros, incluso hoy en día menos. Bueno, ya hablamos de clasificación, ¿no? Es decir, las estáticas, las dinámicas, que se usan las estáticas en la calle y las dinámicas en la memoria RAM. ¿Dónde hay almacenamiento? Bueno, en los registros del procesador, ¿sí? Se guarda información relativa a las instrucciones que se están ejecutando en el momento, a los programas que se están ejecutando en este momento. Hay un montón de registros en el procesador que guardan información. Entonces se considera almacenamiento temporario, pero ahí hay almacenamiento donde se guardan datos, ¿sí? Instrucciones o datos o números o resultados de operaciones. Después tenemos los distintos niveles de caché que también almacenan información de acceso a los programas que se están ejecutando mayormente en el momento para tener los datos de acceso a mano. La memoria RAM, ¿sí? Que está ubicada en los SIM de memoria externo de la memoria RAM. Y en los dispositivos también hay almacenamiento para hacer el intercambio de datos entre la computadora y el dispositivo. Sobre todo típicamente en un disco, ¿sí? O en un disco óptico también, en menor medida, pero también. Hay un caché, y el caché es el amortiguador, digamos, o buffer, o caché, como se le dice, caché de disco, es un espacio donde se almacena información que luego va a ser transferida en un sentido o en otro, es decir, hacia la memoria o hacia el procesador, hacia el disco o el procesador en este caso. Y eso significa que, bueno, cuando se transfiere información desde la computadora a un dispositivo, hay cosas que cambian, como por ejemplo el formato y la velocidad. Entonces, para cubrir eso,
tenemos que tener un amortiguador para hacer este intercambio de información. Lo mismo ocurre con los dispositivos ópticos o la cinta. Hay que almacenar información allí y hacer la transferencia en una velocidad menor o mayor, depende de para qué lado se estén transfiriendo los datos. Métodos de acceso que están relacionados, bueno, con qué memoria me estoy contactando. Típicamente el acceso secuencial está, digamos, más ligado al acceso a cinta, ¿sí? Porque la información se busca desde el inicio siempre y no tengo forma de ir de manera directa a lo que estoy buscando, sino que tengo que recorrer siempre desde el principio, por eso se llama en secuencia o lineal. El acceso directo, que es típicamente el de un disco rígido, ¿sí? Donde yo voy a buscar un bloque de información que está ubicado en algún lugar del disco, y bueno, el cabezal se tiene que posicionar ahí y extraer o guardar la información en ese lugar, por eso el acceso es directo. El acceso aleatorio, como su palabra lo indica, es no exclusivo, pero prácticamente relacionado con la memoria RAM, justamente por eso se llama memoria de acceso aleatorio, porque la velocidad y el rendimiento tiene que ver con cuál es la posición en la que queda una consulta de memoria respecto de la siguiente. O sea, si yo quedo en un lugar, quizá la próxima esté cerca de donde estoy ahora, y el próximo salto para consultar un área de memoria me quede un poco más lejos porque va quedando en el último acceso solicitado, y a veces el siguiente acceso está cerca o a veces más lejos. Entonces el rendimiento es variable y por eso se llama aleatorio. Y el asociativo tiene que ver con la caché, que la caché, como yo necesito acceder a un área de memoria de manera, digamos, precisa pero no exacta, porque precisa es justamente como una coordenada. ¿Por qué? Porque los programas se guardan de manera contigua en la memoria, entonces ya con tener una referencia de dónde estoy ejecutando, dónde está ubicado el programa que estoy ejecutando, ya a partir de ahí puedo ir rápidamente a donde está la instrucción que necesito. Entonces lo que necesito es alguien que me diga, por ejemplo, en vez de darme una dirección exacta, como decir, por ejemplo, una dirección, no sé, Balcarce 50, donde decimos que está ubicada nuestra casa de gobierno, por dar un ejemplo, digo, bueno, no, está ubicado en Avenida de Mayo, donde está el obelisco, bueno, una cuadra para el lado del río, ¿sí? Con un método asociativo. Y a partir de ahí yo ya sé que en esa región está guardado el resto de los programas. Entonces, por eso necesito algo que me diga asociativo, ¿no? Es como decir, andate a una esquina determinada, por ejemplo, al obelisco, y después volvé a retroceder 2 cuadras para el lado del río por Corrientes. Es una coordenada más que un acceso exclusivo, ¿no? Bien, ¿cómo se clasifican? Bueno, de tipo semiconductor, porque está compuesta por transistores, básicamente, la memoria RAM y la flash, típicamente hay transistores ahí. En el caso de la superficie de un disco rígido, como el que se ve ahí en la imagen, y una cinta, la superficie es magnética, con lo cual almacenar un bit tiene otras características, por eso se necesita, como veíamos antes, estos cachés, estos buffers. Hay otros métodos en desarrollo que no son conocidos, pero del estilo holograma, por ejemplo, lo que puede ser un código QR, ¿sí? Eso es un holograma. Yo puedo guardar información ahí. Quizá no puedo guardar demasiada información, pero es un método válido para guardar información. Y hay otros más experimentales, como el método de burbuja, que no están todavía comercialmente vendiéndose, pero que están en experimentación y son métodos que combinan tecnología con biología, ¿sí? En algunos casos. Todavía son experimentales, pero se dice que ahí la capacidad puede aumentar exponencialmente de un dispositivo, ¿no? La capacidad de información que puede almacenar. En cuanto a los accesos a memoria, bueno, lo importante acá entender es algo que se llama acceso a la memoria virtual y memoria real a través de un componente que se llama el MMU, Memory Management Unit, que es una unidad para justamente calcular un desplazamiento y que nadie tenga acceso a una posición física determinada.
Entonces, si la dirección lógica es A1, todas las consultas, ya fíjense lo que dice acá, sea de la calle o sea directa, pasa por este componente que le dice que en realidad van a ir a otro lugar, ¿sí? Hace un cálculo se llama desplazamiento. Existían dos diseños, lo que se llama un calle lógico y un calle físico, pero bueno, esto habrá que ver en cada caso cómo lo implementa cada fabricante, pero el acceso a la memoria está restringido para que nadie pueda acceder físicamente a un lugar determinado de la memoria. Eso por el lado de lo que sería, como vimos recién, el almacenamiento en la memoria de trabajo, la memoria RAM, y en este caso cómo se combina con la memoria caché. En cuanto a las tecnologías de almacenamiento, lo que hoy nosotros almacenamos en un disco rígido, en un disco de estado sólido, bueno, en algún punto se dieron cuenta de que era necesario tener redundancia, porque los discos se rompían y se podía eventualmente llegar a perder información ahí. Pero bueno, teniendo una copia de respaldo, nosotros podemos evitar que la información se pierda, pero lo que sí perdemos es poder seguir trabajando y tener lo que se llama tolerancia a fallas. Entonces, en algún punto se desarrolló este concepto que se llama arreglo redundante de discos baratos o independientes. La I es de independent o de inexpensive, depende de la traducción. Entonces, redundant array of inexpensive disks. Es arreglo redundante de discos baratos o discos independientes. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que se crearon varias... hay básicamente 7 técnicas de almacenamiento con redundancia que va de 0 a 5 inicialmente, allá cuando se creó este método de almacenamiento redundante, donde 0 es justamente el nivel donde no se tiene redundancia y lo que se hace es, a través de software de la controladora de disco, gestionar los dispositivos físicos para agruparlos en volúmenes. Entonces yo lo que digo es, cuando quiero trabajar con redundancia, bueno, lo primero que hago es trabajar con un programa en la controladora de disco que me permite ver cuáles son los discos que tengo y empezar a armar lo que se llaman arreglos. Entonces digo, bueno, del disco 1 al 5 yo puedo armar un arreglo, ponerle un nombre a ese volumen y cada vez que yo creo un volumen lo que hace en este caso la tecnología es sumar las capacidades, ¿sí? Para esto se usan discos que son del mismo tamaño, ¿sí? Es lo recomendable, por supuesto. Y bueno, como en todos los casos es lo mismo, es decir, el primer paso es crear el volumen, agrupando los discos que yo quiero usar, y después según el tipo de redundancia que yo quiera, voy a ir a trabajar con alguno de esos niveles de RAID, ¿sí? Y también hay que ver lo que soporte la controladora. ¿Sí? Hoy los arreglos de discos, los storage, conocidos en este momento, que son bastante avanzados en cuanto a tecnología, digamos, cada vez van dejando la administración, son bastante independientes, pero bueno, para tener idea de lo que significa, yo lo que digo es cómo quiero agrupar los discos, de qué tamaño quiero el volumen y qué tipo de redundancia necesito. No se trata de una jerarquía, sino de tener una redundancia. Entonces, luego la controladora hace todo el trabajo, ¿no? Es decir, si yo digo, bueno, quiero tener un volumen, agrupo el volumen, sumo las capacidades, porque el volumen es la suma. Ejemplo, tengo 3 discos. Perdón, empecemos por 2. Es decir, tengo 2 discos y puedo crear un RAID 0, donde justamente es el único caso donde no hay redundancia, sino que solamente voy a tener un volumen sumando las capacidades. Entonces, suponiendo que cada disco tiene 1 terabyte, el volumen va a ser de 2 terabytes, ¿sí? Y no hay redundancia, con lo cual la capacidad que voy a tener es, para el sistema operativo, cuando detecte ese volumen, va a decir, bueno, acá tengo 2 terabytes y ya. Y los puedo usar. Lo que pasa es que ahí no tengo redundancia y si se rompe un disco, bueno, nos quedamos sin redundancia. Tenemos que tener la copia de seguridad. Es rápido en cuanto al acceso y a la lectura porque no tengo redundancia, no tengo que hacer cálculos de paridad ni mucho menos, no hay información de redundancia, entonces los datos van y vienen con cierta velocidad y agilidad.
Cuando pasamos a RAID 1 necesitamos 2 discos al menos, siempre son números pares, ¿por qué? Porque el RAID 1 es el espejado. Entonces, si yo tengo disco 1 y disco 2, mi volumen va a ser el mismo, agrupando los dos. Nada más que la información se va a guardar en uno de los discos y en el otro se va a espejar. Por eso mi capacidad real va a caer a la mitad. Entonces, de los 2 teras que yo tengo en ese volumen, 1 terabyte es para los datos y el otro para la redundancia, ¿sí? Después existen los niveles 2, 3 y 4 que ya no se usan, que son diferentes combinaciones de cómo tratar la redundancia y generar esta información de redundancia para guardar y tener la posibilidad de que si falla un disco, yo puedo seguir por un lado operando y lo puedo intercambiar por uno nuevo y de esa manera poder seguir trabajando. Entonces, de los arreglos 2, 3 y 4, solo quedó funcional el 5, RAID 5, que mínimo se necesitan 3 discos, porque la información se divide en 3 partes. 2 bloques de información y un tercero de paridad, donde justamente generar esta información de paridad hace que yo necesite cierta inteligencia en la controladora. Escribir un bloque de información, tengo que generar la información de paridad, con lo cual se pierde un poco de tiempo ahí, ¿sí? Y en cuanto a volumen, yo dije, necesitamos 3 discos, ¿sí? ¿Se acuerdan? Entonces, de esos 3 discos, ¿cómo funciona RAID 5? Bueno, funciona de la siguiente manera. 2 bloques de información y un tercero de paridad, ¿qué quiere decir? Que la información se divide en 3 partes. Entonces yo tengo el 66% para guardar información, en este caso del ejemplo de 2 terabytes, y el tercer disco, ese terabyte adicional, me queda para información de redundancia, ¿sí? Con la característica de que los datos se pueden guardar en cualquiera de los 3 discos. Entonces cualquiera que falla, todo sigue funcionando, y si los discos tienen una característica que se llama de que se puede reemplazar en caliente, hot swap se le dice en inglés, podemos sacar el disco y conectar el nuevo para que todo se vuelva a reconstruir, ¿sí? Y si bien la computadora tiene un problema en el rendimiento cuando se está reconstruyendo, todo sigue funcionando y los servicios que tengo ahí y la información no se pierde, ¿sí? Por supuesto que siempre necesitamos la copia de seguridad. Bueno, RAID 5 fue muchos años el estándar de redundancia, pasa que empieza a pasar que necesitamos cada vez más capacidad, mayor cantidad de discos, y cuando empezamos a tener 5, 6 o 7 discos en un arreglo, la posibilidad de que fallen 2 discos empieza a crecer exponencialmente. Entonces, si fallan 2 discos, no hay forma de que yo pueda seguir trabajando. Entonces, a partir de ahí empiezan a aparecer otras formas de tener la redundancia que se llama RAID 6, donde se agrega información con discos adicionales de paridad, con la cuestión que tiene que ver con el rendimiento y costo-beneficio de todo esto, y otras soluciones donde, bueno, se agrupan los volúmenes, se genera un volumen con RAID 0, como vimos, donde se suman las capacidades y después, por ejemplo, con 2 pares de discos, RAID 0, 2 volúmenes separados de 2 discos cada uno, y después con esos 2 volúmenes, que ya son lógicos, generamos un tercer volumen que haga RAID 1 de esos 4 discos, ¿sí? Y así se va generando información de redundancia para las grandes capacidades que necesitamos hoy. Entonces RAID 6, RAID 0 más 1 son los estándares que se usan hoy en día porque tenemos gran cantidad de discos, ¿sí? Bien, resumiendo, hemos hablado sobre almacenamiento, su clasificación, aquellos almacenamientos que son volátiles, no volátiles, ¿no? Las memorias, los circuitos de memoria en general son volátiles, las memorias flash, sea disco o sea, en este caso, los BIOS nuevos que son memoria flash, no son volátiles. Bueno, también han avanzado los buses de comunicación, ¿sí? Los métodos de acceso, cómo se trabaja con la memoria virtual a través del gestor de memoria. Hablamos un poco de redundancia y hablamos de que estas capacidades, grandes capacidades que tenemos hoy, es porque tenemos lo que se llama memorias
tridimensionales. Les recomiendo, bueno, hacer las consultas a través de los foros o las distintas momentos que tenemos para consultar, principalmente los foros. También tendremos algunos encuentros sincrónicos, así que, bueno, los invito a seguir y vernos en el próximo video, donde hablaremos un poco más también sobre almacenamiento, pero desde otra perspectiva. Hasta luego y hasta la próxima.